Buenos días a todos, bienvenidos a la última sesión del seminario junior de este curso. Y bueno, como ya saben, el seminario junior forma parte del Instituto Gregorio Millán Barbani, que invita al catering que hay de posterior, y también hay pizzas. Y bueno, se agradece una aportación para que puedan seguir habiendo pizzas ahora el año que viene. Bueno, hoy tenemos a Marta González Sánchez del Departamento de Materiales, que está haciendo el doctorado aquí, y nos va a hablar sobre ondas electromagnéticas y apantallamiento, lo que entiendo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como bien ha dicho Manuel, pues estoy haciendo el doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales. El tema de mi tesis principalmente es apantallamiento electromagnético utilizando materiales derivados del carbono, como son los nanotubos y el grafeno. Y bueno, voy a empezar hablando sobre una visión general sobre lo que es el espectro electromagnético, los tipos de ondas que existen, los diferentes rangos de frecuencia. Luego ya voy a hablar un poco más centrándome en mi trabajo sobre qué es lo que queremos conseguir y cómo lo conseguimos y los resultados que vamos obteniendo, y al final pues un poco de aplicaciones que se usan y de aplicaciones que ya hay hoy en día para evitar este apantallamiento electromagnético. Bien, en primer lugar, hablo de contaminación electromagnética. La contaminación electromagnética hoy en día es un tema que tiene una polémica a nivel tanto mediático como social, como político, y también lo que desembarca en un montón de estudios académicos. ¿Por qué? Porque no se sabe muy bien si el término en realidad existe. O sea, no se sabe si existe una contaminación electromagnética o no. Pero, bueno, una contaminación siempre es algo que se introduce en otro medio y que perturba este medio de alguna forma. Por lo tanto, una contaminación electromagnética, teóricamente hablando, sería la exposición excesiva a las radiaciones del espectro electromagnético. Si vemos el espectro electromagnético, vemos que tenemos pues desde las ondas radio, que están a una menor longitud de onda y a una mayor longitud de onda y a una menor energía, y llegamos hasta los rayos gamma. Nosotros, nosotros trabajamos sobre todo en el rango de las microondas. ¿Por qué? Porque en el rango de las microondas es donde todos los nuevos equipos electrónicos y todos los equipos de comunicación y de telecomunicaciones están trabajando actualmente. Todos los equipos inalámbricos, como pueden ser la telefonía móvil, los wifi, los radares, los satélites, y también todas las líneas de comunicación, todas las líneas de tensión y de corriente. Dentro del espectro electromagnético tenemos dos tipos de ondas, ¿vale? Los que son las ionizantes y las no ionizantes. Dentro de las ionizantes, que son las que mayor energía tienen. ¿Por qué se llaman así? Porque son ondas que tienen una energía suficiente para que cuando interactúen con la materia sean capaces de ionizarla, es decir, de arrancar electrones, formando iones. Entonces, estas son las más peligrosas, que son las que más podemos llegar a conocer, las que sí que sabemos que tienen una interacción que perturba tanto a los seres vivos como al resto de equipos electrónicos, porque son muy peligrosas. ¿De dónde proviene esta radiación ionizante? En primer lugar, de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas y ondas que se mueven por el espacio exterior y llegan a la Tierra. Sí que es verdad que la cantidad de radiación de rayos cósmicos que nos llega a nosotros es muy pequeña. ¿Por qué? Porque tenemos un campo magnético que es capaz de evitar que entre dentro de lo que es la atmósfera. Los rayos cósmicos siempre se ha creído que se producían debido a las explosiones de las supernovas y a las diferentes explosiones que tiene el Sol, pero actualmente se ha descubierto que en realidad la mayoría de los rayos cósmicos provienen de una constelación cercana que es la Centaurus, que es una galaxia activa. ¿Eso qué significa? Que tiene un enorme agujero negro en su interior, lo que hace que la radiación que consigue escapar de ese agujero negro se desplace a gran velocidad por el espacio y llegue hacia nosotros. Otro tipo de radiación ionizante es el ultravioleta lejano.
Como podemos ver aquí, dentro de la radiación ionizante se encuentran los rayos gamma, los rayos X, y en el ultravioleta tenemos una parte en el no ionizante, que sería el ultravioleta cercano, lo que conocemos como los rayos UVA y UVB, y dentro de la radiación ionizante estarían los rayos UVC, que los rayos UVC tampoco nos llegan a nosotros debido a que la capa de ozono es capaz de reflejarlos y que vuelvan a salir al espacio exterior. Entonces, ¿de dónde proviene toda la radiación ionizante? Pues viene principalmente de la radiactividad. La radiactividad es cuando un núcleo de un átomo es inestable debido a que tiene, o son isótopos debido a que tiene un mayor o menor número de neutrones comparado con el de protones, pues generan partículas y radiación. Y dentro de la radiación pueden ser radiación gamma o rayos X. Los rayos X provienen más de una desaceleración de los electrones y los rayos gamma provienen más de lo que es estos isótopos que vuelven a su estado natural, al mismo número de neutrones que de protones, que es el estado natural de un átomo. Entonces, dentro de la radiación ionizante tenemos la radiación alfa, la beta y la gamma. La más peligrosa es la gamma porque es la que es capaz de atravesar mayor número de capas y es la que más energética y puede penetrar más. ¿Cómo nos protegemos? Pues bueno, ya hemos comentado que la radiación ionizante que nos llega a nosotros es mínima comparada con la que hay en el espacio exterior. Entonces, los que más tienen que protegerse son los astronautas. Para ello utilizan un traje que tiene 7 capas que son capaces de proteger de esta radiación ionizante. Y luego, como curiosidad, he puesto aquí una foto de un animal que es milimétrico, aunque aquí parezca muy grande, que es el tardígrado, también conocido como oso de agua, que se ha hecho un estudio en 2007 en el cual han descubierto que es capaz de aguantar en el espacio exterior. O sea, es capaz de aguantar al vacío, es capaz de aguantar a las radiaciones. Entonces, desde el 2007 se están haciendo muchos estudios que lo está llevando a cabo el centro como la NASA, pero italiana, en el que están exponiendo al tardígrado a diferentes radiaciones, a ver qué es capaz de aguantar y qué no, y por qué. Y a partir de su estructura y de su cuerpo, poder utilizarlo para fabricar trajes que nos protejan a nosotros de lo que podría ser la radiación ionizante. Dentro de la radiación ionizante hay diferentes unidades de medida, como son la actividad, la dosis absorbida, la equivalente y la efectiva, que para entenderlo mejor lo podemos comparar con una granizada, ¿vale? Si cae granizo sobre nosotros, ¿qué sería la actividad? Pues sería la cantidad de granizo que cae, es decir, la cantidad de radiación que nos llega a nosotros, pero que llega a la Tierra. O sea, igual que el granizo que cae, pero si nosotros estamos dentro de casa, pues el granizo no nos va a interesar, no nos va a afectar para nada. Entonces la actividad sería la cantidad de radiación que un elemento suelta, pero si está a millones de kilómetros de nosotros o nosotros estamos protegidos, pues no nos va a afectar. Luego estaría la dosis absorbida, que es el número de granizos o el número de radiación que llega a nuestro cuerpo. ¿Vale? Luego estaría la dosis equivalente y la dosis efectiva. La equivalente es el daño producido por la radiación, es decir, más centrado en lo que es la radiación, el daño que puede llegar a producir esa radiación, y la dosis efectiva es el daño que nos produciría a nosotros, ya que dependiendo de si un granizo nos cae en la mano o nos cae en la cabeza, y es muy grande, pues si nos cae en la mano pues nos puede hacer daño, si nos cae en la cabeza pues nos puede matar. Pues igual sería la radiación. La dosis efectiva sería si llega la radiación a una zona que tenemos, por ejemplo, un órgano vital, o nos llega a una mano también. Vale, dentro de la radiación ionizante podemos ver que a lo largo de un año, ¿vale?, medido en microsieverts por año, recibimos diferentes dosis de radiación ionizante. Para todos nos han hecho rayos X, radiografías alguna vez. Si volamos también, porque cuanto más altos estemos, mayor radiación ionizante vamos a tener. En espacios públicos también hay radiación ionizante.
En algunas islas del sur de América también hay más porque están más en el Ecuador, entonces llega más la radiación, y 250.000 microsiemens al año sería el límite en el que empezaríamos a tener efectos. A partir de 200.000 ya se empiezan a tener vómitos y náuseas, y sería 7 millones de microsiemens al año lo que podría producir la muerte del ser humano. También estos efectos los hay de dos tipos: los que atacan a la célula y la matan, y los que afectan a la célula y la mutan. Entonces, bueno, pues hay una diferencia entre los tipos de radiación, porque unos te pueden provocar cáncer y otros tipos te puede matar, ¿vale? Pero bueno, estoy hablando de la radiación ionizante, que no es en la que se centra mi trabajo, pero era para introduciros un poco en el tema. Dentro de la radiación no ionizante, que es la que tenemos a menos energía y a mayores longitudes de onda, se encuentran dos tipos, lo que son las radiaciones electromagnéticas y las radiaciones ópticas. Dentro de las radiaciones ópticas se encuentran las que están muy cerca de la luz visible, ¿vale? Que son la luz visible, y por un lado los ultravioletas y por otro lado los infrarrojos. La radiación ultravioleta, como ya he comentado, pues es la que proviene del Sol. Existen tres tipos. Dentro de los no ionizantes están los UVA, los UVB, que dependiendo de la zona del planeta en el que estemos, pues recibiremos mayor cantidad de rayos ultravioleta o menos, debido principalmente a la posición que tiene el Sol frente a la Tierra. Entonces, en el Ecuador, como el Sol llega más directamente, pues habrá mayor radiación ultravioleta. También hay otros factores que afectan, como puede ser la cantidad de capa de ozono. Cuanto mayor ozono haya, menores van a ser la cantidad de radiación que llega a la Tierra. También el polvo y partículas en suspensión, porque cuanto mayor polvo, pues puede reflejar la radiación y devolverla al espacio. Y también la dispersión atmosférica, porque en verano hay una estabilidad térmica debido a las temperaturas altas. Hay una estabilidad térmica y esto hace que los contaminantes no se dispersen verticalmente, sino que se quedan en las capas bajas de la atmósfera. Esto hace que la radiación penetre directamente hacia nosotros. Al contrario que en invierno, que como hay una dispersión vertical, los contaminantes suben a las capas altas, son capaces de reflejar la radiación y que nos llegue menos cantidad. Luego también tenemos la luz visible, que es el rango de frecuencias que el ser humano es capaz de ver, y luego la radiación infrarroja. La radiación infrarroja está íntimamente relacionada con el calor. ¿Por qué? Porque cualquier cuerpo que se encuentra a una temperatura mayor de 0 Kelvin ya va a emitir radiación infrarroja, y dependiendo de la temperatura que tengamos podemos obtener un tipo de radiación, más radiación o menos. Y por eso se obtienen las diferentes imágenes de infrarrojo, que cuanto más caliente está un cuerpo, pues es más rojo. En cambio, pues el lagarto, pues podemos ver como es de sangre fría, pues está azul. Dentro de las radiaciones electromagnéticas, que es en las que nos vamos a centrar, tenemos las microondas y las ondas radio. Las ondas radio son las que se utilizaban al principio del siglo XX, que fue lo primero que surgió, la radio. ¿Y por qué se usan? Porque ellas siempre viajan de forma lineal. Entonces se descubrió que esta forma lineal podía chocar con la ionosfera, reflejarse, entonces mandar información desde dos puntos que estuviesen muy alejados. Y ahora nos centramos en las microondas, porque las microondas son los que más se utilizan actualmente para todos los sistemas electrónicos y de comunicación. Bueno, para calentar también lo tenemos, porque las ondas microondas son capaces de hacer vibrar a las moléculas de agua y así pues calentar los alimentos. Y por otro lado, las microondas se desplazan muy fácilmente en la atmósfera debido a que tienen menos interacciones con las partículas de la atmósfera que otras ondas que tengan mayores energía o menores longitudes de onda. Entonces es simplemente para evitar las interferencias. Por eso todos los sistemas Wi-Fi, todos los sistemas de comunicación ahora mismo trabajan en este rango. Bueno, como podemos ver aquí, pues todo lo que es telefonía móvil, radiocomunicaciones, televisión, radares, trabajan en el rango de las microondas. ¿Y cuáles son los efectos? Y aquí viene la polémica.
pues hay diferentes razones por las que se cree que puede perjudicar al ser humano, a los seres vivos, y otras razones que están en contra. Ahora os voy a contar las razones por las que se cree que sí que hay una contaminación electromagnética, y es que algunos estudios han demostrado que cuanto más cerca se esté de zonas de radiación electromagnética, pues mayores. Por ejemplo, se ha estudiado en Francia que cuanto más cerca estás de una zona de contaminación electromagnética, se multiplica por 3 la posibilidad de que tengas cáncer. Y por otro lado, también se estudió en Estados Unidos una zona en la que cuanto más cerca estuvieses del foco de radiación electromagnética, la esperanza de vida disminuía 10 años. Entonces, bueno, son estudios que realiza gente que sí, que parece que están a favor de que sí que exista esta contaminación electromagnética. Luego, además, pues nunca antes en la historia la humanidad se ha expuesto a una radiación tan excesiva, porque es verdad que la radiación electromagnética siempre la ha habido, pero donde está el boom es en los últimos 50 años, con todo el desarrollo de la tecnología y de la comunicación. Y luego también que los estudios menosprecian los efectos dañinos de la contaminación electromagnética a largo plazo, porque al final es una cosa tan nueva que no podemos todavía realizar estudios sobre si hace daño o no hace daño a largo plazo, en temas de genética y de transmitir a nuestros hijos. Entonces, estos son los estudios que están a favor. Por otro lado, los que están en contra es que dicen que el campo electromagnético no actúa sobre las partículas del hierro del organismo, por lo tanto no nos está afectando. Además, hay otros estudios que correlacionan la radiación electromagnética con los daños a la salud, representarían problemas metodológicos. ¿Por qué? Porque hasta ahora sí que es verdad que todas las antenas de comunicación se ponen en zonas que son más pobres, que es siempre donde es la población como más marginal. Entonces, al final, una población marginal pues siempre tiene más problemas de salud y menor calidad de vida. Entonces, no es un problema metodológico porque no puedes compararlo con el resto de la población. También es establecer un mecanismo por el cual la radiación no ionizante afecta a los seres vivos, porque ahora mismo lo único que se sabe es que esta radiación lo que generaría es una temperatura, porque al tener una energía si irradia sobre nosotros, al igual que las microondas calientan los alimentos, pues si unas microondas irradian sobre nosotros, nos van a producir una vibración en los átomos y van a representar un aumento de temperatura. Pero no hay más estudios que lleven a cabo qué mecanismo se puede llevar a cabo para que las microondas interactúen con nuestro organismo. Luego también dicen que los seres humanos siempre hemos estado expuestos a irradiación solar, que tiene pues rayos UVA y UVB, que son radiación no ionizante y no nos ha pasado nada. Y luego también hay organismos importantes, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea, la Complutense, el CSIC, el Ministerio de Sanidad y Consumo de España, que han emitido informes que descartan que la radiación electromagnética afecte de forma algunas a la salud. Pero bueno, independientemente de si afecta a la salud o no, sí que sabemos que la radiación electromagnética daña a otros equipos electrónicos. Es decir, si tenemos dos equipos juntos, uno está emitiendo radiaciones, pues puede bloquear o interactuar con el otro equipo que está cercano y generar interferencias que pueden provocar un mal funcionamiento de los equipos. Entonces, ¿el apantallamiento electromagnético es necesario para protegernos a nosotros? Pues todavía no se sabe. Pero sí que es verdad que lo necesitamos para proteger al resto de los equipos electrónicos, que cada vez son más, y necesitamos protegerlos a unos de otros. Entonces, por ello, mi estudio consiste en apantallar estas ondas electromagnéticas. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues primero os cuento lo que es el mecanismo que se lleva a cabo cuando una onda interactúa con una materia. Pues llega una onda incidente y cuando llega al primer plano de reflexión, pues se puede reflejar o penetrar dentro del material. Esta onda que se penetra cuando llega a un segundo punto, a un segundo plano de incidencia, puede volver a reflejarse o transmitirse. Lo ideal de un apantallante electromagnético es que no transmita. Entonces se nos quedan dos mecanismos.
Uno en el que se va a ir reflejando la radiación, porque cuando llegue aquí puede otra vez reflejarse hacia afuera o volver a reflejarse hacia dentro del material, y de esta forma, además de que se están reflejando, además de que está saliendo energía porque se está reflejando, esta energía se va disipando dentro del material. ¿Por qué? Porque se está absorbiendo. ¿Y esto cómo lo hacen los materiales? Lo hacen mediante calentamiento por efecto Joule. Entonces, ¿qué es lo más importante para tener un material que sea pantallante electromagnético? Pues que sea conductor. Necesitamos que sea conductor para que sea capaz de disipar la energía por efecto Joule. El equipo que se utiliza para medir es el analizador de redes, y la fórmula general del apantallamiento es esta. Tenemos una parte que es debida a la reflexión, otra debida a la absorción y una tercera parte que puede ser obviada o no, que es referente a las reflexiones múltiples que se producen dentro del material. Esta expresión, esta parte de la ecuación, la de las reflexiones múltiples, normalmente se puede omitir. ¿Por qué? Porque aquí tenemos D, que viene a ser el grosor del material, y delta, que es el espesor de piel, que es la capacidad que tienen algunos materiales de transmitir, de conducir los electrones en la zona superficial. Esto afecta más a los metales, y en los metales sí que habría que tener este término en cuenta. Pero en mi caso, que trabajo con conductores no tan altos como puede ser el grafeno oxidado o los nanotubos de carbono, no influye tanto. Entonces, lo ideal de un material apantallante sería que reflejase o que absorbiese la radiación. Pues sería más interesante que absorbiese, porque al final si lo reflejamos lo podemos reflejar hacia otro sitio, la radiación, y puede afectarle igual. Entonces, lo que intentamos, lo que se basa básicamente mi tesis, es en minimizar las pérdidas por reflexión. ¿Y esto cómo lo hago? Pues teniendo en cuenta estos dos términos que dependen de la reflexión, que es la impedancia. La impedancia. Esta es la impedancia que tendría el medio por el que se originaría la onda en un primer momento, y esta sería la impedancia de la muestra. Si conseguimos minimizar esta diferencia de impedancias entre el medio y la muestra, las pérdidas por reflexión serían mínimas. ¿Cómo conseguir que la diferencia de impedancia sea mínima? Bueno, estos son los sistemas que se utilizan para medir, ¿vale? Podemos usar una línea coaxial, una guía de ondas o medir en el espacio libre. Y la energía electromagnética se puede disipar, un lado por la parte eléctrica y otro lado por la parte magnética. Porque sabemos que una onda electromagnética tiene una componente eléctrica y una componente electromagnética que están separadas, que están en un desfase de 90 grados. Entonces, cuando una onda electromagnética con su parte eléctrica y su parte magnética interactúa con un material que no tiene, en este caso, nanopartículas magnéticas, es decir, que solo tiene una parte eléctrica, tenemos en cuenta el valor de la permitividad. La permitividad es un número complejo que posee una parte real y una parte imaginaria. La parte real de la permitividad corresponde a la capacidad de almacenaje, de lo que es capaz de almacenar este material, y la parte compleja corresponde a las pérdidas. Y para saber las pérdidas que tendríamos, usamos la tangente de delta, que es la división entre ambas componentes de la permitividad. Y en un material magnético ocurriría lo mismo de forma análoga, usando la permeabilidad. Tenemos la parte real y la parte imaginaria, y tendríamos una tangente de pérdidas con la división entre ambas partes de la permeabilidad. Entonces, en un material eléctrico que fuese solo eléctrico, podríamos disipar la energía eléctrica, y en un material eléctrico que además le añadiésemos nanopartículas magnéticas, podríamos disminuir o disipar tanto la parte eléctrica como la parte magnética. ¿Cuáles son los materiales absorbentes que más se han usado hasta ahora? Pues por un lado están las pantallas de Salisbury, que consisten en un semiconductor, el semiconductor sería lo de dentro, y con dos placas de conductores a los lados.
Entonces, cuando una radiación llegase, se podría reflejar y absorberse. Y en esta segunda capa de metal volvería a reflejarse o a transmitirse. Entonces, estos dos láminas metálicas están separadas a una distancia que es igual a lambda partido cuartos, es decir, la longitud de onda partido 4, la longitud de onda que tendría la onda incidente, de forma que esta onda y esta onda serían destructivas, entonces se anularían entre sí, no reflejaríamos nada y todo lo que obtendríamos sería una onda absorbida. Y luego las pantallas de Jaume es lo mismo que las pantallas de Salisbury, pero múltiples. Entonces, al final estarían 4 láminas o 5, las que fuesen, separadas en una distancia que sería lambda partido 4, esta sería lambda partido 4, esta lambda partido 16, siempre en exponentes de 2, de forma que todas las ondas reflejadas provocasen una interferencia destructiva y se anulasen entre ellas. Pero ahora mismo lo que se quiere es intentar conseguir un material que sea solo una capa, monocapa, y que sea capaz de absorber toda esta radiación sin necesidad de poner 2 capas de metal, un semiconductor en medio. O sea, siempre ahorrar costes, ahorrar peso, y por eso en lugar de metales se quiere usar materiales más ligeros como pueden ser los nanotubos de carbono o el grafeno. En un primer momento lo que se hizo fue dispersar estos materiales en matrices poliméricas, de forma que podíamos tener las fibras separadas en la matriz polimérica o muy juntas, de manera que superásemos el límite de percolación y así hacer las fibras conductoras y poder conseguir una disipación de la energía. ¿Qué pasa? Que esto al final no da muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que utilizar grandes cantidades de carga, porque tenemos que llegar a un límite de percolación, porque tenemos que tener muchas más fibras de las que al final no sale económico. Entonces, esto se ha descartado. Lo que se está usando ahora mismo son materiales porosos, ¿vale? Lo que se está utilizando son poros, porque si nosotros introducimos una radiación, en este poro va a haber reflexiones múltiples, va a chocar varias veces con las paredes del material, entonces va a conseguir la onda más oportunidades para absorberse. En el siguiente poro va a pasar lo mismo, en los poros va a pasar lo mismo, de forma que vamos a minimizar la diferencia por reflexiones y vamos a aumentar la posibilidad de que la onda electromagnética se absorba. Vale, un método que existe para fabricar materiales porosos es utilizar fluidos supercríticos. ¿Cómo se haría? Porque esto siempre, al intentar minimizar el peso, nos vamos a olvidar de los metales, entonces siempre vamos a utilizar lo que son las fibras de carbono infiltrados en matrices poliméricas, porque al final los polímeros son muy ligeros y son muy versátiles, se puede trabajar con ellos bastante bien. Entonces, los fluidos supercríticos, ¿vale? Algunos elementos, algunos compuestos tienen una capacidad, y dentro de su diagrama de fases, de las 3 fases típicas, que son la zona de vapor, de líquido y sólido, hay una zona a cierta temperatura alta y a una presión también alta que estamos en una zona supercrítica. ¿Esto qué es? Llegar a un fluido supercrítico es un fluido que se puede comportar, tiene las ventajas de ser un líquido y las ventajas de ser un gas. Entonces, si nosotros tenemos un polímero donde dentro tenemos infiltrado fibras de carbono o tenemos nanotubos o grafeno, si nosotros le aplicamos dióxido de carbono supercrítico, lo que vamos a conseguir es que el dióxido de carbono se introduzca dentro de este polímero sólido, es capaz de solubilizarse en él, y si luego nosotros despresurizamos rápidamente y volvemos a una temperatura normal, estable, rápidamente lo que vamos a conseguir es que el gas vuelva a sus condiciones normales, porque el dióxido de carbono es gas en condiciones normales. Entonces va a salir muy deprisa
Entonces vamos a conseguir una expansión del polímero. Dentro del polímero antes existía el dióxido de carbono disuelto en este polímero, y al volverse gas rápidamente vamos a conseguir una expansión y una formación de una espuma, que son de este tipo. Entonces nosotros lo que podemos ver es las zonas por las que el dióxido de carbono ha intentado escapar. Esto ha provocado una expansión del polímero y así se nos queda un material con bastantes poros, homogéneo, cuyas paredes están formadas tanto por el polímero como nuestro grafeno o nuestros nanotubos de carbono. Utilizando estos materiales podemos obtener dentro del analizador de redes unos resultados de este tipo. Podemos obtener muy baja transmisión, una absorción de casi el 75%, lo que es muy bueno, y una reflexión únicamente del 30%. Entonces, nos estamos acercando a lo que queremos conseguir, a materiales que absorban más que reflejen. También deciros que la reflexión que sea cero es prácticamente imposible, porque siempre va a haber algo que va a conseguir reflejar. Pero bueno, una absorción del 70% es bastante bueno. Luego también se ha trabajado con scaffold. Scaffold, de su traducción al español, que es andamios, ¿vale? Entonces, bueno, pues son estructuras porosas que están únicamente formadas por nanotubos de carbono en este caso. Entonces, bueno, el procedimiento sería una oxidación de los nanotubos, una dispersión en quitosano y en agua, y otra forma de hacer poros sería congelando la disolución. La podemos congelar de una forma rápida utilizando nitrógeno líquido, congelando directamente nitrógeno líquido, lo que va a llevar a que la nucleación y el crecimiento de la nucleación del hielo, de las partículas de hielo, sea muy rápida y prácticamente no haya crecimiento. Entonces vamos a obtener unos cristales muy pequeños de hielo. En cambio, si realizamos un congelamiento, una congelación lenta, lo que vamos a hacer es que el crecimiento de los cristales de hielo sea mucho más lento y dé mucho tiempo a que crezcan. Entonces vamos a obtener unos cristales muy grandes. Si luego este hielo lo eliminamos por liofilización, donde estaba el hielo, ahora se van a quedar los poros. Entonces vamos a obtener materiales con diferentes tamaños de poro para estudiar si el tamaño de poro puede afectar a la absorción o no. Bueno, al final se obtienen este tipo de materiales, ¿vale? Los que se han metido en el congelador, lo que es la congelación lenta, son tamaños de poro muy grandes, que son casi fibras con huecos. En cambio, los que tenían una congelación rápida, vemos que tienen poros muy pequeños debido a los cristales de hielo que estaban ahí. Se realizaron diferentes estudios para estudiar el tamaño de poro. Vemos que los que tenían una congelación lenta tienen un tamaño de poro mucho más grande comparados con los que tenían una congelación rápida. También se realizó un análisis de rayos X para confirmar la presencia de nanotubos de carbono, y además se realizó un DSC en el que se estudia la temperatura de transición vítrea del polímero final en el que se infiltra, para ver que este polímero no se veía afectado por los diferentes tratamientos. Entonces, bueno, como se tiene una temperatura de transición vítrea similar, podemos confirmar de que el polímero no se va a ver afectado en sus propiedades finales. Vemos que la conductividad, a medida que añadíamos más nanotubos de carbono, pues será más alta, lo que es bueno tanto para la absorción como para la reflexión. Entonces hay que hacer un balance entre qué es mejor. Y estos son los resultados en cuanto a reflexión, absorción y transmisión. La transmisión vemos que es baja. La reflexión vemos que los que están congelados rápidamente tienen una reflexión mayor y por lo tanto una absorción menor. ¿Esto qué significa? Que cuanto menor tamaño de poro tenemos más cantidad de paredes, entonces la onda es capaz de reflejar con más probabilidad que si tenemos un tamaño de poro mayor. Entonces, después de este estudio, lo que se intentó fue hacer el tamaño de poro mucho más grande. Si el tamaño de poro es mejor para la absorción, pues vamos a hacer el poro mucho más grande.
Y para ello, bueno, se utilizaron nanotubos de carbono y grafeno y se utilizó un tratamiento hidrotermal. Un tratamiento hidrotermal, bueno, toda mi compañera la semana pasada, es un método que existe en ingeniería de materiales, que consiste en utilizar presión y temperatura para algún fin. En este caso yo lo que quería era reducir el óxido de grafeno. Entonces, añadiendo óxido de grafeno a una dispersión y haciendo un tratamiento hidrotermal y usando también hexano, ¿vale? El grafeno lo que hace es actuar como tensioactivo entre el agua y el hexano, entre un disolvente polar y un disolvente apolar. Entonces el grafeno se iba a quedar rodeando a las gotitas de hexano, finalmente se iba a reducir con el tratamiento hidrotermal, consiguiendo que este grafeno se iba a unir unas láminas con otras, formando una estructura tridimensional, y luego eliminando este hexano podríamos obtener gotas donde, o sea, poros donde anteriormente estaban las gotas. Así, bueno, se ha conseguido obtener una reflexión, ¿vale? Esta es la reflejada y esta es la absorbida. Vemos que transmitida ya no hay, por lo que es bueno, porque el material es totalmente apantallante. Y vemos que en cuanto a la reflexión, las muestras llegan hasta casi un 80% de absorber la energía incidente y un 20% de reflejarla solo. Y además, bueno, pues también se han metido partículas de magnetita, partículas de magnetita para disipar aún más lo que es la parte magnética de la energía electromagnética. Entonces, bueno, se han introducido nanopartículas de magnetita utilizando el método de las microondas a estos scaffolds de grafeno realizados por tratamiento hidrotermal. Entonces, bueno, por microscopía electrónica de transmisión podemos ver todos estos puntitos son partículas de magnetita sobre una lámina de grafeno, bien dispersos y con un tamaño más o menos similar. Por rayos X podemos ver la presencia tanto del grafeno, que está en negro, como la de magnetita, que está en verde. Y aquí, bueno, pues hemos subido un poquito más, tenemos casi un 83% de potencia absorbida frente a la reflejada. También os quiero contar, todo mi trabajo es explicado muy rápido, pero bueno, quería daros un poco una visión general de lo que es esto y ahora las aplicaciones y qué materiales se usan, o sea, qué hay en la industria ya que se puede comprar para apantallar la radiación electromagnética. Bueno, pues hay tanto pinturas de blindaje para ponerla en aviones, en equipos electrónicos, hay cortinas y tejidos, que si vemos el interior más grande, lo que son las cortinas estas, podemos ver que tienen una configuración y una morfología similar a lo que nosotros queremos conseguir, que son materiales con poros grandes para mejorar las reflexiones múltiples y absorber mayor radiación. También tenemos desconectores eléctricos, mallas y fieltros, láminas para cristales, cables, regletas, tierras, filtros de red eléctrica y productos antiestáticos para evitar lo que es la electricidad estática. Y bueno, la aplicación que más boom tiene ahora mismo es la de ser invisible a los radares. Es una aplicación, bueno, más de uso militar, pero es para lo que más se requiere ahora mismo que un material sea totalmente absorbente, porque el método de trabajar los radares están conectados a GPS, a satélites que los llega lo que es la radiación. O sea, el GPS emite una radiación, si choca con un avión puede refleja esta señal electromagnética, el GPS, el satélite la recibe, entonces saben que el avión está ahí. ¿Qué ocurriría si este avión, porque si no, el radar está mandando ondas, si no le están llegando nada a los satélites, significa que no hay ningún avión cerca. Si este avión es capaz de absorber toda la radiación que le está llegando del radar,
el satélite no recibiría nada. Por lo tanto, no se sabría que ese avión está ahí. Por lo tanto, la aplicación más curiosa y que más boom tiene ahora mismo es esta, la de invisibilidad de aviones. Independientemente de los fines para lo que lo quieran usar. Pero bueno, esto era a modo de curiosidad. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Marta. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Nadie se... Muchas gracias por la presentación. Quería preguntarte, la magnetita, ¿cómo aumenta la selectividad del material? La aumenta debido a que los dipolos magnéticos lo que hacen es disipar la energía electromagnética. O sea, ayudan tanto a la conductividad eléctrica a disipar esta energía electromagnética a través de dipolos. Al igual que los dipolos eléctricos disipan la energía eléctrica, pues los magnéticos la magnética. Vale. O sea, la cosa es que no está alineada la magnetita. No. Vale. Ok, gracias. No. ¿Alguna otra pregunta? Vale, yo te quería preguntar una cosa, aunque bueno, me parece que los materiales porosos cumplen esa función. Por ejemplo, en acústica, me suena que además de usar apantallamientos, existen las cámaras estas anecoicas, que por geometría... Claro, es que tienen la misma función, porque estas cámaras tienen así como pirámides, y estas pirámides lo que hacen es ir reflejando la radiación para irla disipando. Vale. Sí, es la misma función. O sea, que no hay otra posibilidad. No, o sea, de hecho, cuando se empezó a trabajar con materiales porosos se siguió esta metodología, la de las cámaras estas, porque al tener forma piramidal, la radiación cuando entra pues se va reflejando en todas las paredes hasta que al final se termina disipando. Es la misma. Vale. Bueno, una pregunta más de curiosidad. A nivel de producción, ¿cuál método o qué se está haciendo? ¿Más por precio, por A ver, historia? sí que es verdad que lo que más se está usando ahora mismo es lo de los fluidos supercríticos que he comentado, debido a que la cantidad de fibra conductora que utilizas en comparación con polímero es mucho menor que esta última, que son más... o sea, al final todo el scaffold es de grafeno, todo el scaffold es de nanotubos. Entonces eso al final genera un coste. Y además, consiguiendo los fluidos supercríticos, tú puedes obtener la morfología final que quieras, hablando a gran escala. En cambio, en estas solo tienes la morfología que obtengas dentro del reactor, del tratamiento hidrotermal. Entonces eso te complica un poco la aplicación. Y si no hay más preguntas, bueno, muchas gracias, Marta.